Bienvenidos nuevamente al aula virtual de Física 2, continuando con la unidad de termodinámica. En esta ocasión vamos a estudiar la cantidad de calor. Vamos a definir cuantitativamente el calor en términos de caloría, kilocaloría, el joule y la unidad térmica británica o BTU. También en esta clase vamos a describir una fórmula para expresar la capacidad de calor específico de un material y aplicarla para resolver problemas en los que intervengan la pérdida y la ganancia de calor. Bien, vamos a comenzar como siempre solemos hacer, definiendo algunos conceptos fundamentales que nos ayudan a comprender al contenido. El primer concepto fundamental que vamos a estudiar es la energía térmica. La energía térmica es la energía asociada con el movimiento molecular al azar, pero no es posible medir la posición y la velocidad de cada molécula de una sustancia para determinar su energía térmica. Sin embargo, lo que podemos medir son los cambios de energía térmica relacionándolos con los cambios de temperatura. Por ejemplo, en esta imagen que está viendo en pantalla, en este caso, imagínense que el agua fuera o estuviera a una temperatura bastante baja, fuera agua helada, y el vaso está a la temperatura ambiente. Cuando dos sistemas a diferentes temperaturas se colocan juntos, finalmente alcanzarán una temperatura intermedia. A partir de esta observación se puede decir con seguridad que el sistema de mayor temperatura, que es en este caso del ejemplo el vaso vacío o el vaso que está a temperatura ambiente, ha cedido energía térmica al sistema de menor temperatura, que en este caso es el agua helada. De igual manera, el agua helada va a ganar energía térmica. La energía térmica perdida o ganada por estos dos objetos es lo que se conoce con el nombre de calor. En esta clase nos vamos a ocupar a la medición cuantitativa del calor. Bien, pasamos entonces a la definición de lo que es el calor. El calor en el pasado se creía que dos sistemas alcanzaban el equilibrio térmico por medio de una transferencia de una sustancia llamada calórico, que se suponía que era un fluido. Se había postulado que todos los cuerpos contenían una cantidad de calórico proporcional a su temperatura. De este modo, cuando dos objetos estaban en contacto, el objeto de mayor temperatura, en este caso, en el ejemplo que está viendo ahorita en pantalla, es el agua que está en el vaso a temperatura ambiente. Se había postulado que los cuerpos que contenían una cantidad de calórico proporcional a su temperatura. Entonces, el objeto de mayor temperatura, que es el agua, transfería el calórico al objeto de menor temperatura, que en este caso sería el hielo, hasta que las temperaturas se igualaban. La idea de que una sustancia se transfiere conlleva a la implicación de que hay un límite para la cantidad de energía calórica que es posible obtener de un cuerpo. Esta última idea fue la que condujo a la caída de la teoría del calórico. Es decir, en la antigüedad se creía la transferencia de calor se realizaba por medio de un fluido llamado calórico. Sin embargo, este señor que está viendo ahorita en pantalla, el conde de Rumford de Baviera, fue el primero que puso en duda esta teoría, o sea, la teoría del calórico, y que el calor no es un fluido. Fue el primero que dio los primeros acercamientos a decir de que realmente el calor no es un fluido. Él realizó su descubrimiento alrededor de los 1790, por ahí, cuando supervisaba la perforación de un cañón. Este que está viendo en pantalla. Los cañones se fabricaban haciendo un agujero en una pieza de metal macizo y Rumford observó que se generaba una enorme cantidad de calor en el proceso. Si usted nota en la imagen, este calor necesitaban bajar la temperatura y por eso lo echaban en agua. Durante esta operación, Rumford observó que como se producía una gran cantidad de calor en este proceso, algunas de las virutas o de las limaduras de hierro que salían expelidas de la zona en la que el taladro estaba haciendo el agujero, estaban tan calientes que casi estaban al rojo vivo.
es decir, que emitían una luz visible. Toda la superficie del cañón se mantenía llena de agua durante toda esta operación para evitar el sobrecalentamiento. A medida que el agua hervía y se evaporaba, los operarios lo que hacían era volver a cambiar el agua. De acuerdo con la teoría existente del calórico, se tenía que suministrar calórico para que el agua hirviera. La aparente producción de calórico se explicaba con la suposición de que cuando la materia se dividía extremadamente, perdía parte de su capacidad para retener el calórico. Pero en cambio Rumford diseñó un experimento con el fin de demostrar que aun cuando una herramienta para taladrar no cortaba totalmente el metal del cañón, se producía el suficiente calórico para que el agua hirviera. En realidad parecía que mientras se suministraba trabajo mecánico, la herramienta era una inagotable fuente de calórico. Después de repetir el experimento en muchas ocasiones, Rumford llegó a la siguiente conclusión. Rumford dijo que el calor no se conserva ni se genera, sino que se genera cuando se realiza un trabajo. Debido a las limitaciones técnicas que Rumford sufrió en su momento, de los experimentos que produjo, la proporción del calor producido por unidad de trabajo realizado es aproximadamente 10 veces el valor que se acepta hoy en día. Obviamente habían limitaciones técnicas en la antigüedad, pero su aproximación al cálculo de proporción de calor pues, fue bastante aceptable en su momento. Actualmente pues, es de 10 veces mayor a lo que Rumford dijo en su momento. Decir que Rumford acabó con la teoría del calórico, basándose en sus experimentos, y sugirió que la explicación tenía que estar relacionada con el movimiento, y a eso es justo lo que teníamos que llegar. Por consiguiente, surgió la idea de que el trabajo mecánico era el responsable de la generación de calor. Posteriormente, este señor que está viendo en pantalla, Sir James Prescott Joule, o Julio, como usted quiera llamarle, estableció la equivalencia del calor y trabajo como dos formas de energía. Actualmente la definición de calor sería, por decirlo de esta manera, la energía en tránsito, que se reconoce solo cuando se cruza la frontera de un sistema termodinámico. Recuerde que en las clases anteriores ya trabajamos lo que eran los sistemas termodinámicos, dijimos que era un sistema, que eran las fronteras. Entonces, basado en eso, el calor se puede definir como la energía en tránsito que se reconoce solo cuando se cruza la frontera de un sistema termodinámico. Una vez dentro del sistema o en los alrededores, si la transferencia es de adentro hacia afuera, el calor transferido se vuelve parte de la energía interna del sistema o de los alrededores, según sea el caso. El término calor, por lo tanto, se debe de entender como una transferencia de calor, y solo ocurre cuando hay diferencia de temperatura y en dirección de mayor a menor. De ello se deduce que no hay transferencia de calor entre dos sistemas que se encuentran a la misma temperatura, obviamente. Bien, a partir de lo que dijo este señor, vamos a pasar a medir la cantidad de calor, es decir, cómo se mide el calor o cuál es el proceso que utilizamos para medir el calor. La idea del calor como una sustancia se debe descartar. Es decir, ya no existe la idea de que el calor es un fluido o que era responsable el calórico de esta transferencia de calor. No se trata de algo que el objeto posea, sino de algo que él mismo cede o absorbe. Es decir, los cuerpos absorben o ceden energía, en este caso calor. El calor es simplemente otra forma de energía que puede medirse únicamente en términos del efecto que éste produce. La unidad de energía en el sistema internacional es el Joule. Es también la unidad preferida para medir el calor, puesto que este es una forma de energía. Sin embargo, hay tres antiguas unidades que aún se conservan. Estas primeras unidades se basaron en la energía térmica requerida para producir un cambio patrón en estas medidas. Las tres medidas anteriormente utilizadas, aunque cabe mencionar que en la actualidad todavía se utilizan, ciertas bibliografías utilizan estas tres,
cabe mencionar de que nosotros vamos a utilizar mayormente el joule, aunque vamos a conocer por historia cuáles fueron las 3 mediciones que, aunque actualmente se utilizan, ya casi se está descartando para medir la cantidad de calor. El primero es la caloría, que se abrevia como cal en minúscula, por cierto, y note que la caloría también es en minúscula, la primera inicial, y ya va a notar usted por qué. ¿Qué es una caloría? La caloría es una cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado Celsius. Es decir, una definición más exacta de la caloría es la cantidad de calor, que obviamente es una forma de energía, necesaria para producir un incremento de temperatura de 1 grado Celsius en una muestra de agua con una masa de 1 gramo, desde los 14.5 grados Celsius hasta los 15.5 grados Celsius. También se le llama caloría gramo o caloría pequeña. En este caso, la caloría, por definición, es la cantidad de calor que se necesita para producir un incremento de la temperatura en 1 grado Celsius para una masa de agua de 1 gramo. Entonces, esa cantidad de energía que se necesita para que 1 gramo de agua cambie de 14.5 a 15.5 grados Celsius es lo que se conoce con el nombre de caloría, también llamada caloría gramo o caloría pequeña. El segundo sistema para medir la temperatura, el calor, es la kilocaloría, que por su definición creo que es bastante obvio el significado de este. La kilocaloría, representado por la abreviatura cal, en este caso, note que la K es minúscula también. La kilocaloría, si la caloría es la cantidad de calor que necesita para incrementar una temperatura de 1 grado Celsius, una masa de agua de 1 gramo, entonces la kilocaloría es la cantidad de calor, por razones obvias, que se necesitan para elevar la temperatura de 1 kilogramo de agua en 1 grado Celsius. Es decir, 1 kilogramo de agua, para que incremente 1 grado Celsius su temperatura, a eso se le llama kilocaloría. Evidentemente, una kilo, por el prefijo kilo, una kilocaloría representarían 100 calorías. En ciertas bibliografías se define la caloría en mayúscula como kilocaloría. Es decir, hay ciertas bibliografías que la caloría en minúscula significa la cantidad de calor necesaria para producir un incremento de 1 grado Celsius en 1 gramo de agua. Y la caloría con inicial C mayúscula es la cantidad de calor que se necesita para elevar la temperatura de 1 kilogramo de agua en 1 grado Celsius. Entonces se le puede llamar kilocaloría o se le puede llamar caloría, pero con la inicial mayúscula, y eso sería lo que diferenciara la caloría de la kilocaloría o caloría con mayúscula. Las kilocalorías y las calorías son unidades de energía y no indican los aportes nutricionales adicionales que puede contener un alimento. Los alimentos que gastan más energía para ser digeridos suelen tener proteínas. Esto creo que en biología o en química se estudia un poco esta parte. Es decir, los alimentos que gastan más energías para ser digeridos son los que suelen tener proteínas, nutrientes y grasas esenciales necesarias para el cuerpo saludable. En este sentido, una dieta solo en kilocalorías puede llevar a la desnutrición de una persona. La kilocaloría, equivalente a 1000 calorías, es la que se utiliza en la mayoría de tablas de nutrición de los alimentos. Es decir, es lo que muestran las etiquetas de los hechos nutricionales que trae el alimento o de los datos nutricionales que traen. Usualmente están medidos en kilocaloría. Entonces, por ejemplo, un huevo hervido suele tener 155 kilocalorías aproximadamente. Una tortilla de maíz suele tener
por ejemplo, 218 kilocalorías. Y un vaso de leche, en el caso de la leche entera, según el fabricante o según la distribuidora, tiene aproximadamente 150 kilocalorías. El metabolismo basal se basa también en la medición de kilocalorías. Hay que recordar que el metabolismo basal es la cantidad mínima de kilocalorías necesaria para que un ser humano en reposo pueda sobrevivir. La Organización Mundial de la Salud indica que según el peso, la actividad física o la masa muscular, en promedio, el metabolismo basal para las mujeres tiene que ser de 2000 kilocalorías al día. Ahora imaginemos, saquemos la cuenta. Si un huevo tiene 150 kilocalorías, una tortilla de maíz 218 kilocalorías y un vaso de leche 150 kilocalorías, solo ahí ya hay alrededor de 500 a 520 aproximadamente kilocalorías, solo con esos tres: un huevo, una tortilla y un vaso de leche. Ahora lo invito a que observe en sus alimentos, en la parte de atrás, la cantidad de kilocalorías que tienen ciertos alimentos chatarra o comida rápida que nosotros solemos consumir, y se va a llevar una gran sorpresa cuando la Organización Mundial de la Salud menciona que en el caso de la mujer tiene que ser alrededor de 2000 kilocalorías al día, y en el caso de los hombres tiene que ser alrededor de 2500 kilocalorías al día. Esto evidentemente varía respecto a la masa muscular, la actividad física que realice o el peso de la persona. Entonces, todo por encima de eso y que no tenga una actividad física, pues puede llevar a la obesidad, y todo abajo de eso y que no se compense con otros suplementos alimenticios puede llevar a lo que es la desnutrición. Bien, entonces ya tenemos las unidades para medir el calor. La caloría, que es la energía necesaria para elevar en 1 grado Celsius una cantidad de 1 gramo de agua. La kilocaloría, que es la cantidad necesaria para elevar en 1 grado Celsius 1 kilo de agua. Y el tercero, que es la menos utilizada, las tres de por sí son bastante poco utilizadas, pero el menos utilizado de todos es la unidad térmica británica. En el caso abreviado con las letras BTU, la B es mayúscula. Ahora, ¿qué se entiende por la unidad térmica británica? La unidad térmica británica es la cantidad de energía necesaria que se requiere para elevar la temperatura de 1 libra de agua de 63 grados Fahrenheit a 64 grados Fahrenheit. Es decir, veamos la relación que tienen los tres. La caloría, la cantidad de calor necesario para elevar 1 gramo de agua en 1 grado Celsius de temperatura. La kilocaloría es la cantidad de energía que se requiere para elevar 1 kilogramo de agua en 1 grado Celsius de temperatura. Y la unidad térmica británica es la cantidad de energía que se requiere para elevar la temperatura de 1 libra de agua en 1 grado Fahrenheit, en este caso, ya definido como de 63 a 64 grados Fahrenheit. Además del hecho de que estas viejas unidades implican que la energía térmica no se puede relacionar con otras formas de energía, existen otros problemas con su uso. El calor requerido para cambiar la temperatura del agua de 92 a 93 grados obviamente no es exactamente el mismo que el que se necesita para elevar la temperatura de este mismo líquido de 8 a 9 grados Celsius. Por lo tanto, es necesario especificar el intervalo de temperatura para la caloría y para la unidad térmica británica. En aplicaciones de precisión, los intervalos que se fueron elegidos fueron para la caloría y la kilocaloría en los Celsius de 14.5 a 15.5 grados Celsius. Y en el caso de la unidad térmica británica, se eligió de 63 a 64 grados Fahrenheit. Además, la unidad de la libra, que aparece en la definición de la unidad térmica británica, debe ser reconocida como la masa de la libra patrón. Ojo, esto representa el abandono de las unidades del sistema anglosajón o el sistema norteamericano, ya que en este sistema la libra solo quedó reservada para expresar el peso de las cosas. Por lo tanto, cuando se menciona 1 libra de agua en la unidad térmica británica, nos estamos refiriendo realmente a la masa que equivale a un 32avo de slug. Recuerda que en Física 1 estudiamos todos esos sistemas.
El slug es del sistema foot pound second, es decir, pie, libra y segundo, para medir lo que es distancia, masa y tiempo. Esta distinción es necesaria debido a que la libra de agua debe representar una cantidad constante de materia, independientemente del lugar geográfico donde se quiera hacer el experimento. Por definición, la libra de masa se relaciona con el gramo y el kilogramo de la siguiente manera. Vamos a definir que una libra, pero una libra patrón, es decir, una libra de líquido en el sistema, en la unidad térmica británica, vamos a definir que una libra equivale a 454 gramos, que es lo mismo que decir 0.454 kilogramos si se corre el punto decimal 3 espacios a la izquierda, es decir, a la milésima parte. Entonces, una libra patrón de agua equivale en el sistema internacional a 454 gramos o 0.454 milésimas de kilogramo. Entonces, esa es la equivalencia que nosotros vamos a utilizar en dado caso aparezcan ejercicios que hay que trabajar dicha equivalencia, aunque como les repito, son poco utilizados estos sistemas. La diferencia entre las antiguas unidades para el calor resulta de la diferencia que existe entre las masas y de la diferencia entre las escalas de temperatura. A manera de ejercicio, yo les sugiero que compruebe si esto es cierto. Según los lineamientos que han dado ciertas bibliografías, una unidad térmica británica equivale a 252 calorías, que es lo mismo que decir que una unidad térmica británica equivale a 0.252 milésimas de kilocaloría. A manera de ejercicio, lo invito a que compruebe si estas equivalencias son correctas a partir de lo que hemos estudiado y lo que se va a estudiar. Pero se supone que según las tablas, estas son las equivalencias. Evidentemente, como toda equivalencia, a menos que se utilicen todos los decimales hasta el infinito, nunca se va a saber a ciencia cierta. Recuerde que a eso se le llama incerteza de la medición. Entonces, por lo tanto, solo se ocupa una aproximación. Vamos a lo siguiente. En este caso vamos a estudiar lo que es el equivalente mecánico del calor. Es decir, ¿a qué equivale el calor en la mecánica? Acuérdense que la mecánica es definido así bastante fácil, movimiento, ¿verdad? Entonces, ¿a qué es equivalente el calor? Referido al movimiento. En el siglo XIX aproximadamente, Prescott Joule ideó un experimento para demostrar que el calor no era más que una forma de energía y que se podía obtener a partir de la energía mecánica. Dicho experimento se conoce como el experimento de Joule. ¿De qué más va a ser, verdad? Fuera experimento de Raoul, pues llamar a experimento de Raoul. En este caso, pues el experimento de Joule, para determinar el equivalente mecánico del calor. El experimento en cuestión es exactamente el que está viendo en pantalla en este momento. Antes de realizar este experimento por Prescott Joule, se pensaba que el calor y la energía eran dos magnitudes diferentes, por lo que las unidades que se medían ambas también eran distintas. La unidad de calor que se empleaba, en este caso, era la caloría, recuerde, el fluido supuestamente, ¿verdad? En el caso del calórico también. La unidad que se empleaba era la caloría. Con su experimento, Joule se propuso a demostrar que se podía elevar la temperatura del agua transfiriéndole energía mecánica, es decir, movimiento. El aparato que empleó es el que se muestra en la pantalla en estos momentos. En el interior del recipiente, lo que hizo Joule fue introducir 1 kilogramo de agua. Es decir, acuérdense que esto sería la kilocaloría. Introdujo 1 kilogramo de agua a una temperatura controlada de 14.5 grados Celsius. A este recipiente lo que hizo fue acoplarle unas paletas, que son estas que está viendo acá, conectadas mediante una cuerda. Y esa cuerda estaba conectada también
a una masa que se deja caer. Conforme la masa se cae a velocidad constante, la masa, si usted nota, va a velocidad constante, las paletas empiezan a girar, por lo que se convierte en energía potencial gravitatoria de la masa en energía para hacer girar las paletas. Debido a este giro que se está realizando al caer la masa, el agua aumenta su temperatura, es decir, el giro de las paletas se transforma en calor. Lo que encontró Joule fue que para elevar la temperatura del kilogramo de agua hasta 15.5 grados Celsius, es decir, para conseguir una energía de 1000 calorías, la energía potencial de la masa debía disminuir en 4180 joules. Por lo tanto, Joule encontró que la pérdida en energía mecánica es proporcional al producto de la masa del agua y el aumento de la temperatura de la misma. La constante de proporcional que definió Joule en ese momento fue de aproximadamente 4.18 joules sobre gramo por grado Celsius. Esta es la constante que definió Joule para el caso de una caloría. Más precisamente, ya con mediciones más exactas que se tomaron después de Joule, se demostró que la proporcionalidad realmente era de 4.186 y un montón de decimales más por aquí, joules sobre gramo por grado Celsius. Cuando la temperatura del agua se eleva de 14.5 grados Celsius a 15.5 grados Celsius. Aquí es donde se adopta este valor con el nombre de caloría de 15 grados. Es decir, muchas de las tablas, más la del agua, trabajan el calor o el calor específico como la caloría de los 15 grados, se le suele llamar, por históricamente a lo que el experimento de Joule hizo. Veamos la equivalencia entonces. En el caso, una caloría representa 4.186 joules y una kilocaloría representa 4186 joules. Y aquí está el equivalente mecánico del calor. Una caloría, 4.186 joules, y una kilocaloría, 4186 joules. Por lo tanto, son necesarios 4.186 joules de calor para elevar la temperatura de un gramo de agua de 14.5 a 15.5 grados Celsius. Por el hecho de que cada una de las unidades anteriores se sigue utilizando actualmente con frecuencia, es necesario comparar las unidades o hacer conversiones de una unidad a otra. Ahora que se han definido las unidades para la medición del calor, la diferencia entre cantidad de calor y temperatura debe estar un poquito más clara. Pongamos un ejemplo que nos clarifique un poquito más estos conceptos, que nos ilustre la diferencia que hay entre lo que es la temperatura y la cantidad de calor. Vamos a ver el experimento que vamos a hacer. Supongamos que tenemos o que vaciamos 200 gramos de agua en un vaso. 200 gramos de agua. Luego vaciamos 800 gramos de agua en otro vaso. La temperatura inicial, en un experimento controlado, acuérdense que esto puede variar, pero en un experimento controlado, la temperatura inicial de los dos vasos lo vamos a colocar a 20 grados Celsius. Luego colocamos una llama abajo de cada vaso durante un intervalo de tiempo igual para los dos, es decir, se acciona la flama al mismo tiempo y se dejan durante el mismo intervalo de tiempo ambos vasos.
el vaso de los 200 gramos y el vaso de los 800 gramos. Y se le va a suministrar 8000 joules de energía calorífica de agua a cada vaso. En el caso, la temperatura de los 800 gramos de agua se incrementa un poco más de aproximadamente 22 grados Celsius. O se va a incrementar aproximadamente solo 2 grados Celsius con respecto a como estaba inicialmente. Pero la temperatura de los 200 gramos de agua aumentó casi 10 luego de hacer el experimento. Sin embargo, se suministró la misma cantidad de calor en cada vaso. Se concluye obviamente que si se aplica la misma cantidad de calor a diferentes masas de agua, la masa de mayor cantidad experimenta una menor elevación de temperatura. Este experimento sencillamente lo puede llevar usted a la cotidianidad. Por ejemplo, con café, no es lo mismo una cantidad pequeña de agua ponerla a hervir que una cantidad mayor de agua colocarla a hervir. Entonces, la cantidad menor de agua va a hervir más rápido y la cantidad mayor pues va a tardar más. Eso es evidente. Pasamos a lo siguiente entonces. Y ahora vamos a ver la capacidad calorífica, es decir, el calor y su capacidad. Hasta ahorita hemos definido la cantidad de calor como la energía térmica necesaria para elevar la temperatura de una masa. Sin embargo, la cantidad de energía térmica requerida para elevar la temperatura de una sustancia varía según los materiales. Por ejemplo, imagínense en esto de acá, hacemos otro experimento. Supongamos que aplicamos calor a 5 esferas, todas del mismo tamaño, pero de un material distinto. La primera, una esfera de plomo; la segunda, una esfera de vidrio; la tercera, una esfera de aluminio; la cuarta, una esfera de cobre; la quinta, una esfera de vidrio, la quinta, una esfera de hierro. Y si deseamos elevar, en este caso, la temperatura de cada esfera de los 0 grados, que supongamos que en un experimento controlado, las 5 esferas, que son de distintos materiales, pero todas están actualmente con una temperatura de 0 grados Celsius. Y lo que buscamos es elevar esta temperatura de cada uno de los materiales hasta los 100 grados Celsius. Vamos a descubrir que algunas de las esferas deben calentarse más tiempo que otras para lograr llegar a los 100 grados Celsius. Para ilustrar eso, vamos a suponer que cada esfera tiene 1 centímetro cúbico de volumen y una temperatura inicial de 0 grados Celsius. Cada una se calienta con un mechero capaz de suministrar energía térmica a razón de una caloría por segundo. Un experimento controlado, evidentemente. Vamos a aplicarle calor a una razón de 1 caloría por segundo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a notar de esto? Que el tiempo necesario para que cada esfera alcance los 100 grados Celsius son, en el caso del plomo, 37 segundos para llegar a los 100 grados. En el caso del vidrio, se va a tardar 52 segundos. En el caso del aluminio, se va a tardar 60 segundos. En el caso del cobre, tardaría 83 segundos. Y en el caso del hierro, tardaría aproximadamente 90 segundos para que alcancen una temperatura de los 100 grados. Observe que la esfera de plomo alcanza la temperatura de los 100 grados en apenas 37 segundos, mientras que la esfera de hierro alcanza la temperatura de los 100 grados a 90 segundos de calentamiento continuo. Ahora, la esfera de vidrio, aluminio y cobre necesitan tiempos intermedios entre estos dos materiales, ya que los materiales tienen distintas densidades, por lo tanto, sus tiempos para elevar su temperatura cambian. En algunos casos es más rápido y en otros casos es mucho más lento, puesto que las esferas de hierro y las de cobre, en este caso, absorben más calor,
se esperaría también, obviamente, que liberaran más calor al enfriarse. Esto también se puede demostrar colocando las 5 esferas a 100 grados Celsius como están ahorita de manera simultánea sobre una barra delgada de parafina. Y lo vamos a hacer. Vamos a simular que esta es nuestra barra delgada de parafina. La parafina es una sustancia sólida, blanquecina y translúcida, inodora y que se puede fundir fácilmente. Entonces, si actualmente todos están a una temperatura de los 100 grados y se colocan al mismo tiempo sobre esta delgada capa de parafina, lo que sucedería es algo parecido a esto. Las esferas de hierro y de cobre van a llegar a fundir totalmente la parafina y van a caer hacia el recipiente que está abajo. Las esferas de plomo y la de vidrio nunca van a lograr derretir la parafina. En el caso del aluminio, puede hacer que la logre derretir o que se quede, que lo logre hundir y que todavía sí no lo logre perforar. Es obvio que cada material debe tener alguna propiedad que se relacione con la cantidad de calor absorbido o liberado durante un cambio de temperatura. Entonces, como un paso para establecer esa propiedad, vamos a definir primero la capacidad calórica. Entonces, esto lo que requiere es capacidad calórica. Cada material tiene una capacidad calórica distinta. Entonces, vamos a definir primero qué es la capacidad calórica. La capacidad calórica de un cuerpo, o la capacidad calorífica, porque se puede llamar de esa manera, capacidad térmica también, si usted le quiere llamar así, es la relación del calor suministrado respecto al correspondiente incremento de temperatura de un cuerpo. La capacidad térmica, que se suele expresar con la letra C, de una muestra particular, se define como la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de dicha muestra en 1 grado Celsius. A partir de esta definición, se puede ver que si la energía Q, que produce un cambio en delta T en la temperatura de una muestra, en tal caso la fórmula es la que está viendo en pantalla. Es decir, la capacidad calorífica es igual, vamos a definir cada letra, la C minúscula indica capacidad calorífica expresado en joules sobre Kelvin. Es decir, en este caso, la Q, que representa el calor absorbido por un sistema, está establecido en joules. Y obviamente el delta T, que es la temperatura, está definido según el sistema internacional por el Kelvin. Ahora, en el sistema internacional de medida, la capacidad calorífica se expresa en joules sobre Kelvin. Pero puesto que el intervalo de los Celsius y de los Kelvin son los mismos, se usa con más frecuencia el de grados Celsius. Es decir, acá no importa si la temperatura se trabaja en grados Celsius o en Kelvin. No vamos a realizar ninguna conversión de unidad, sino que se puede utilizar grado Celsius y grado Kelvin, Kelvin, sin necesidad de realizar conversión y no afecta la fórmula. Ya vamos a ver esto en un ejemplo. Aparte que los Celsius se utilizan con más frecuencia que el Kelvin. Entonces se puede utilizar el Joule sobre grado Celsius. Otras unidades también de la capacidad calórica puede ser la caloría sobre los grados Celsius o la kilocaloría sobre los grados Celsius, pero eso implicaría que la capacidad calorífica tendría que estar en caloría, en kilocaloría o incluso en la unidad térmica británica sobre Fahrenheit en ese caso. Entonces esta capacidad calórica o esta fórmula puede expresarse en 4 unidades distintas. En el caso Joule sobre Kelvin, que es lo mismo que decir Joule sobre Celsius, y ya le voy a explicar por qué, puede estar también en calorías sobre Celsius, kilocalorías sobre Celsius o unidad térmica británica sobre grado Fahrenheit. Pueden estar expresadas esta capacidad calorífica. Nosotros en lo que vamos a estudiar
vamos a trabajarlo definitivamente en joules. Si la capacidad calorífica, si el calor absorbido está expresado en calorías o en kilocalorías o en la unidad térmica británica, nosotros lo vamos a convertir a joules. Vamos a estar trabajando con los joules, porque así venimos durante todas las clases desde la física 1. Bien, ejemplifiquemos por qué no importa los Kelvin o los Celsius. Vamos a pasar a un ejemplo que es continuación del experimento que ya realizamos. Supongamos que en el ejemplo de las esferas se requirió 89.4 calorías de calor para elevar la temperatura de la esfera en 100 grados Celsius. Recuerde que inicialmente estaba en 0. Este es un ejemplo del experimento de las esferas. ¿Cuál sería su capacidad calorífica? Es decir, nos están pidiendo la C. Entonces, según lo que nosotros tenemos acá, la capacidad calorífica es igual al calor absorbido entre la variación de la temperatura. Entonces, ¿cuáles son los datos que nosotros conocemos? Conocemos que se requirió 89.4 calorías. Es decir, esto, recuérdelo, hay que convertirlo a joules porque no lo vamos a trabajar como caloría. Ahora, los grados Celsius, que son 100, como primer ejemplo, vamos a convertirlo a Kelvin, solo para que veamos qué sucede. Entonces, los datos: el calor absorbido por la esfera es de 89.4 calorías. La temperatura inicial, según el experimento que hicimos, es de 0 grados Celsius. Y la temperatura final, después de aplicarle 89.4 calorías de calor, fue de 100 grados Celsius. Entonces, convirtamos las unidades para que estén en el sistema internacional. Primero, la caloría la vamos a convertir a joule. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente ocupamos la equivalencia que en unas 2 o 3 diapositivas anteriores ya se dijeron. Una caloría es igual a 4.186 joules. Su equivalencia, una kilocaloría, sería 4.186 joules. Entonces, aquí multiplicamos 89.4 por 4.186 porque las calorías se simplifican y lo dividimos entre 1. Utilizando la calculadora nos da 374.23 joules, que esa sería el calor absorbido por la esfera. Ahora, convirtiendo la temperatura inicial de los 0 grados Celsius, recuerde que la equivalencia es temperatura Celsius más 273.15. Entonces, si a 0 le sumo 273.15, evidentemente queda lo mismo. Ahora, para los 100 grados, hay que sumar los grados Celsius más 273.15. En este caso, al sumarle 100 es 373.15. Ya con todas las unidades correctamente expresadas, ya podemos sustituir en la fórmula de la capacidad calorífica. La capacidad calorífica es igual al calor absorbido entre el intervalo de temperatura. Sustituyendo, el calor absorbido nos dio 374.23 según la equivalencia o la transformación, y el intervalo de temperatura es de 373.15, que es la temperatura final, menos los 273.15 Kelvin, que es la temperatura inicial. ¿Qué podemos notar de esto? Y a partir de este ejemplo, adiós a estar convirtiendo los grados Celsius en Kelvin. Si usted se fija, el intervalo es el mismo. Es decir, si yo ocupara el Celsius, temperatura final menos temperatura inicial, 100 menos 0 es 100. Ahora, si convertimos los dos, como es la misma unidad, porque el Kelvin se saca a partir de los grados Celsius, tomando como punto de referencia el cero absoluto, entonces el intervalo va a ser exactamente el mismo. 373.15 menos 273.15 es de 100. Por lo tanto, es indiferente si se trabaja con Celsius o si se trabaja con Kelvin, porque el intervalo va a dar exactamente el mismo. Por lo tanto, a posteriori ya no voy a convertir los Kelvin, o los grados Celsius, a Kelvin. Es decir, lo voy a trabajar directamente con Celsius porque se puede. Aunque el sistema internacional trabaje con Kelvin, el intervalo va a ser el mismo. Entonces yo puedo trabajar con Celsius y al final simplemente ponerle Kelvin porque es el mismo intervalo de diferencia. Nos vamos a ahorrar estar transformando. Entonces, al utilizar la calculadora,
374.23 joules entre 100 Kelvin nos da 3.74 joules sobre Kelvin, que serían las unidades de la capacidad calorífica. Entonces, el hierro tiene una capacidad calorífica de 3.74 en este experimento que acabamos de hacer. La masa de un objeto no se incluye en la definición de capacidad calorífica. Por lo tanto, la capacidad calorífica es una propiedad del objeto en cuestión, en este caso el hierro. Para que sea una propiedad del material, se define la capacidad calorífica por unidad de masa. A esta propiedad se le llama calor específico, que es lo que vamos a estudiar a continuación. Y también se simboliza con la letra C. Bien, vamos al calor específico. El calor específico, definido por la letra C, de una sustancia o un elemento o un material, es la capacidad térmica por unidad de masa. Quiere decir que se trata de la cantidad de calor necesario para elevar un grado o en un grado la temperatura de una unidad de masa. Por lo tanto, si a una muestra de una sustancia con masa M se le transfiere una energía Q en un intervalo de temperatura, el calor específico proporcionado sería esta razón. Calor específico va a ser igual al calor absorbido dividido entre la masa del material multiplicado por el intervalo de temperatura. Nuevamente, las letras son exactamente la misma. C se define para la capacidad calorífica y en este caso como calor específico. Si usted nota la fórmula, lo único que involucra es la masa. Por lo tanto, en la capacidad calorífica también se llama C y en el calor específico también se va a llamar C. Si involucra masa, se llama calor específico. Si no involucra masa, se llama capacidad calorífica, como ya vimos el ejemplo de la esfera de hierro. Igualmente, el calor específico se expresa en joules sobre Kelvin, que es indiferente, como ya lo explicamos, decir joules sobre Celsius. Ahora, la Q es el calor absorbido por el sistema o por el material. Su unidad de medida principal es el joule, y cualquiera que no esté en eso, vamos a recurrir a una conversión. Aunque se pueden trabajar también como caloría y kilocaloría, pero actualmente se utiliza más el joule. En muchos libros, si usted los consulta, pues aparecen ahí como caloría y kilocaloría. Pero en mi caso, en esta clase vamos a estudiar el joule porque es un poco más actualizado. Ahora, delta T sería la variación de temperatura y evidentemente puede estar en Kelvin o en Celsius porque su intervalo va a ser el mismo, como ya se explicó y ya se demostró. Ahora lo que involucra es el calor específico, es únicamente la masa que estaría medido obviamente en kilogramos. Si están en gramos o en otra unidad, tendríamos que realizar una conversión. Obviamente la unidad del Sistema Internacional para el calor específico se designa por joules sobre Kelvin. En este caso, la capacidad, el calor específico va a ser joules sobre Kelvin por el kilogramo. Calor específico sería joules sobre kilogramo por Kelvin, porque ninguno se simplificaría. El calor absorbido sería joules, la masa del kilogramo y el intervalo de temperatura Celsius o Kelvin. Entonces la respuesta del calor específico tiene que ser joules sobre kilogramos por Celsius o Kelvin. Bien, ejemplifiquemos esto con el experimento que ya teníamos. Pero ahora vamos a ver sobre el calor específico, no la capacidad calorífica del cuerpo. Supongamos que en el ejemplo de la esfera se requirió 89.4 calorías de calor para elevar la temperatura de la esfera a 100 grados. Hasta acá fuera capacidad calorífica. Pero luego pregunta, ¿cuál sería su capacidad si su masa es de 7.85? Es decir, nos están pidiendo el calor específico del material. Entonces, retomando el ejemplo, los datos evidentemente son lo mismo, el único que cambia
en la masa, que es de 7.85 gramos. Entonces, veamos las conversiones que tenemos que hacer. El 89.4 calorías hay que pasarlas a Joule. Los Celsius, ahora sí que no me voy a molestar en convertirlo porque ya dijimos que el intervalo es el mismo. Y la capacidad calorífica, la masa sería 7.85, hay que convertirlo a kilogramos. Entonces, esta conversión ya se aplicó en el ejemplo anterior, da 374.23 joules. Los Celsius, no me molesto en cambiarlo porque el intervalo es el mismo, pero los kilogramos, 7.85 hay que dividirlo entre 1000 y nos daría 0.00785 kilogramos. Utilizamos bastantes decimales porque si utilizáramos solo dos, esto sería 0.01 y sería bastante, la variación no sería muy errónea. Entonces hay que utilizar bastantes decimales. Si es posible, pues incluso hasta todos los que salen en la calculadora para obtener una respuesta un poco más exacta. Bien, entonces, como lo que me están pidiendo es el calor específico porque involucra masa, utilizamos la fórmula de precisamente el calor específico. Calor específico es igual al calor absorbido por el material dividido entre la masa del material multiplicado por el intervalo de temperatura, que puede ser en Celsius o en Kelvin. Sustituyendo los datos, no me molesto en convertir a Kelvin, 374.23 joules dividido entre el producto de 100 menos 0, que es 100, por 0.00785. Si realizamos este cálculo en la calculadora, la respuesta que obtenemos es 476.73 joules sobre kilogramos sobre grados Celsius, como se explicó en la diapositiva anterior, que tiene que quedar el calor específico. La capacidad calorífica quedaría solo como joules sobre grados Celsius, pero en este caso, como involucra masa, estamos hablando de calor específico del material. Entonces sería 476.73 joules sobre kilogramos sobre grados Celsius. Hay que observar que en estos dos ejemplos que hemos realizado, nos referimos a la capacidad calorífica de la esfera y al calor específico del hierro. La primera se refiere al objeto, es decir, la capacidad calorífica del objeto, mientras que la segunda, el calor específico, se refiere al material del que está hecho el objeto, en este caso hierro. En nuestro experimento de las esferas observamos tan solo la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura a 100 grados Celsius. No se tomó en cuenta las densidades de los materiales. Si el tamaño de la esfera se ajustara de tal manera que todas tuvieran la misma masa, observaríamos diferentes resultados. En vista de que el calor específico del aluminio es mayor, se requerirá más calor para que la esfera de aluminio que para las demás. De una forma similar, la esfera de aluminio podrá liberar más calor al enfriarse. El calor específico, en esencia, es una medida de qué tan insensible, digámoslo así, es térmicamente una sustancia a la adición de energía. Mientras mayor sea el calor específico de un material, más energía se debe agregar a una masa determinada del material para causar un cambio particular de temperatura. Entonces, como eso es bastante complicado, ya la física establece en tablas donde se mencionan los calores específicos de ciertos materiales, que la que vamos a utilizar en este caso es la que trae la bibliografía de Serway, es la que venimos trabajando en todas las clases. Entonces, acá aparecen ya algunas sustancias, algunos sólidos u otros sólidos que ya traen su valor del calor específico, evidentemente ya establecidos. Entonces, nosotros vamos a utilizar la columna del joules sobre kilogramos por Celsius, porque el de la caloría por gramos sobre gramos por Celsius, tendríamos que convertir la caloría a joules. Entonces, nos conviene más convertir cualquier unidad de masa en kilogramos que estar convirtiendo las calorías en joules. Entonces, vamos a utilizar esta columna precisamente. Entonces, aquí hay ciertos materiales que obviamente están establecidos según cierta bibliografía, porque si usted consulta otras, las unidades cambian. Estas unidades no son totalmente exactas para todos. Nosotros vamos a utilizar
esta tabla de Serway, salvo que algún material no estuviera en esta tabla, entonces se consultan otras bibliografías. Por ejemplo, Tippens, en el caso, pone esta tabla. Ahora, si usted nota, basémonos en uno, en el del aluminio, tiene 920 según Tippens, y según Serway tiene 900 nada más. Entonces, solo ahí hay 20 unidades de joules sobre kilogramos por Celsius de diferencia. Entonces, eso va a depender de las tablas que se utilicen. Entonces, en las evaluaciones yo siempre sugiero la que sea la de Serway, salvo que un material no está en esta tabla, entonces utilizamos bibliografías alternas, porque si no, en los ejercicios, cuando se estén revisando las clases, van a ser bastante disparejos los resultados, a pesar de que el procedimiento es correcto. Entonces, pasemos al ejemplo número 1. Entonces, vamos a lo que es la medición del calor. Ya específicamente, cómo se mide el calor. Ejemplo 3. ¿Cuánto calor se necesita para elevar la temperatura de 200 gramos de mercurio de 20 a 70 grados Celsius? Bien, veamos en el ejemplo qué datos conocemos. ¿Cuánto es el calor que se necesita? Aquí pueden ser dos opciones. Una, o es el calor específico, o puede ser la capacidad calorífica. Dependiendo de lo que nosotros establezcamos, es la fórmula que vamos a utilizar. Obviamente estamos hablando de calor específico porque involucra masa del objeto, que en este caso es la sustancia del mercurio. Entonces estamos refiriéndonos al calor específico y por lo tanto utilizaríamos esa fórmula. Ahora, analicemos. Primero, los gramos hay que transformarlos a kilogramos, o sea que aquí hay una conversión. Ahora, los 20 y los 70 grados Celsius no se convertirían a Kelvin porque serían los mismos intervalos utilizados. Entonces, si buscamos en la tabla, porque estamos hablando de mercurio, el mercurio en la tabla que tenemos acá, está acá. Son 140 joules sobre kilogramo por Celsius. Entonces, este es el que vamos a utilizar, 140, no el de las calorías, utilizar 140. Entonces, ya tendríamos el calor específico, es decir, la C ya se conoce. Como ya está establecida la del mercurio, el calor específico ya lo conocemos, es 140. Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo el ejercicio? Me está pidiendo cuánto calor. Entonces, nos estamos refiriendo a la Q según la variable. Entonces, utilizamos los datos. El calor específico del mercurio es 140, temperatura inicial es de 20, temperatura final es de 70, su masa es de 200, por lo tanto vamos a convertirlo, simplemente dividimos 200 entre 1000 y nos da 0.2 kilogramos. Ahora, utilizamos la fórmula del calor específico porque involucra masa. Calor específico es igual al calor absorbido dividido entre la masa por el cambio de temperatura. Entonces, como yo lo que quiero realmente el calor necesario para elevar la temperatura, entonces esto que se encuentra dividiendo cambia de operación y pasaría a multiplicar. Despejamos la Q y ahora sustituimos los valores. El calor específico sería 140, la masa sería 0.2 y la temperatura o el delta temperatura sería 70 menos 20, que es 50, ¿verdad? Ahora, note cómo sí me quedaría expresada en la unidad correcta. Si usted recuerda, la Q, como realizamos la conversión correcta y usamos el calor específico en joules sobre kilogramos por Celsius, nos va a dar correctamente el valor del calor. Si usted recuerda el calor absorbido, su unidad principal es el joule. Entonces, confirmemos que eso sea cierto. Kilogramos se anula con kilogramos y los grados Celsius se anula con grados Celsius. Por lo tanto, la respuesta me quedaría en joules. Entonces, a partir de este ejemplo, ya no voy a colocar las unidades de medida, porque recuerde, si usted convierte al inicio y las unidades están expresadas correctamente, usted tiene la certeza de utilizar la fórmula con simplemente las magnitudes, utilizar la calculadora y al final colocar la respuesta porque estaría expresada correctamente.
Entonces, utilizando la calculadora, eso nos daría 1400 joules, que sería el calor que se necesita para elevar la temperatura de 200 gramos de mercurio de 20 hasta 70 grados Celsius. Bien, pasamos a lo siguiente entonces. Y en este caso, pues, la cantidad de calor, precisamente su medición. En esta clase pues hemos destacado, ya llevamos cierto tiempecito, un poco cargado este video, hemos destacado la importancia de distinguir entre la energía térmica y la temperatura. El término calor se ha presentado como la energía térmica absorbida o liberada durante un cambio de temperatura. La relación cuantitativa entre calor y temperatura se describe mejor por medio del concepto del calor específico, como ya se estudió. El principio del equilibrio térmico nos dice que siempre que los objetos se coloquen juntos en un ambiente aislado, finalmente van a alcanzar la misma temperatura. Esto significa que el resultado de una transferencia de energía térmica de los cuerpos más calientes a los cuerpos más fríos. Como sabemos, el calor se transmite de un cuerpo caliente a un cuerpo frío. En este intercambio, la cantidad de calor permanece de manera constante. La ley de la conservación de la energía, en este caso el intercambio de energía calórica, nos menciona que la cantidad de calor que absorbe un cuerpo es igual a la cantidad que pierde otro, hasta alcanzar el equilibrio térmico. Si la energía debe conservarse, decimos que el calor perdido por los cuerpos calientes debe ser igual al calor ganado por los cuerpos fríos. Por ejemplo, si usted nota en estas dos imágenes, imagínese agua hirviendo. Ahora imagínese un vaso con agua helada. Obviamente si lo vertemos va a estallar el vaso, pero supongamos que es de un material resistente. Entonces, si vertemos el agua caliente dentro del agua fría, ahí hay dos conceptos involucrados. Uno sería pérdida de calor y el otro ganancia de calor. Es decir, un sistema perdería energía y el otro sistema ganaría energía. Es decir, en el caso, lo frío gana calor y el calor o lo caliente pierde energía y no hasta lograr el equilibrio entre los dos. Esto lo vamos a definir con una ecuacioncita sencilla de aprender. Le vamos a llamar calor perdido es igual al calor ganado. Esta ecuación expresa el resultado neto de la transferencia de calor dentro de un sistema. El calor perdido o el calor ganado por un objeto no se relaciona de manera sencilla con las energías moleculares de los objetos. Siempre que se suministra energía térmica a un objeto, este puede absorber la energía de diversas maneras. El concepto de calor específico, en este caso, es necesario para medir las capacidades de diferentes materiales y utilizar la energía térmica para aumentar sus temperaturas. La misma cantidad de energía térmica suministrada no produce el mismo aumento de temperatura en todos los materiales, obviamente. Por esta razón, vamos a decir que la temperatura es una cantidad fundamental. Esto desde Física 1 venimos trabajando que la temperatura es una cantidad fundamental. Su medición siempre es necesaria para determinar la cantidad de calor perdido o calor ganado durante un proceso específico. Al aplicar la ecuación general para la conservación de la energía térmica, la cantidad de calor ganado o calor perdido por cada objeto se calcula a partir de esta ecuacioncita. Vamos a decir menos Q es igual a Q. Note que 1 es negativo. Si observamos, pues podemos ver que en la fórmula hay uno que es negativo. Esto se debe a que pierde calor y el otro es positivo porque gana calor. Ahora, si recordamos la fórmula de la Q, porque ya la utilizamos, acuérdense que si utilizamos el calor específico del cuerpo, que es igual a Q sobre
masa por delta temperatura, al despejar la Q tendríamos que C por masa por delta temperatura es Q. Entonces, si sustituimos en estas dos ecuaciones, lo que vamos a obtener es esto. Es decir, que la Q es igual al calor específico por la masa por el cambio de temperatura. Entonces, sustituyendo la primera Q y la segunda Q, nos quedaría esta formulita de acá. Esta fórmula tiene ciertas características, o esta idea tiene ciertas características. La primera, si los cuerpos alcanzan el equilibrio térmico, entonces la temperatura final de ambos debe ser la misma, obviamente. La cantidad de calor de un cuerpo pierde o gana depende de tres factores. 1. La variación de la temperatura que se desea conseguir. 2. La masa del cuerpo que se caliente o se enfríe. Y 3. La naturaleza del cuerpo. Con estas ideas nos vamos al ejemplo número 1. Dice el ejemplo número 1. Susana Oria está cenando una sopa de pollo que preparó su mamá. Ella introduce su cuchara de aluminio a 25 grados Celsius y con una masa de 150 gramos. Si el caldo está a 60 grados Celsius y la olla tiene una capacidad de 350 mililitros, ojo acá, ¿a qué temperatura quedan ambos al ponerse en contacto? Bien, analicemos el ejercicio. Antes de resolverlo, pensemos el camino. Primero, analicemos las unidades para saber cuáles vamos a corregir. Primero, el 150 gramos, evidentemente hay que convertirlo a kilogramos simplemente dividiendo entre 1000. Los Celsius no los vamos a cambiar porque ya dijimos que el intervalo va a ser exactamente el mismo y por lo tanto no importa. Así que esto no cambia. Ahora, siguiente expresión, 350 mililitros. Como es un líquido, los líquidos se suelen pesar o medir su volumen en mililitros, pero obviamente tiene un equivalente en gramos. Su equivalencia es bastante sencilla, solo hay que investigarla. Un mililitro representa un gramo, por lo tanto 350 mililitros es como que tengamos 350 gramos, y ya teniendo los gramos solo se dividen entre 1000 para encontrar kilogramos. Siguiente dato que nosotros necesitamos. Estamos hablando de una cuchara de aluminio, por lo tanto tendríamos que buscar el calor específico del material del aluminio en la tabla que ya mencionamos anteriormente. Y el segundo es bien contradictorio, eso es la sopa de pollo, ese es el material, pero evidentemente en la tabla no vamos a buscar el calor específico de la sopa de pollo. Por consecuencia, lo que vamos a utilizar es el agua. Nosotros no vamos a utilizar la sopa de pollo o vamos a buscar el calor específico de la sopa de pollo, ¿verdad? Sino que sencillamente utilizamos la del agua. Ya tenemos todos los datos, ya sabemos qué datos están involucrados y cuáles vamos a convertir y cuáles vamos a buscar en la tabla. Ahora nos toca lo más difícil de este contenido, es analizar quién gana y quién pierde, porque en la fórmula uno de estos dos materiales se va a llamar menos Q y el otro material se va a llamar Q. Entonces, analicemos. La sopa de pollo vamos a ver, Susana hoy está cenando una sopa de pollo que preparó su mamá, introduce una cuchara de aluminio a 25 grados Celsius y con una masa de 150 gramos. Si el caldo está a 60 grados Celsius, aquí está la clave. Veamos, la cuchara está a 25 grados Celsius y el caldo está a 60 grados Celsius. Si metemos la cuchara dentro de la olla, el caldo perdería calor y el aluminio ganaría calor. Entonces ya vimos, quien pierde es el agua, quien gana es el aluminio. Evidentemente la cuchara que está, digamos, a temperatura ambiente, cuando usted lo meta en la sopa caliente, va a ganar calor. Entonces, el que pierde calor es el agua y el que gana es el aluminio. Con esas dos ideas y con todas las equivalencias ya podemos resolver. Primero busquemos en la tabla los dos involucrados. El aluminio es el primerito que está acá, 900 joules sobre kilogramos por grado Celsius, y el del caldo de pollo, que en este caso evidentemente es el agua,
sería 4186 joules sobre kilogramos por grado Celsius. Sustituyendo los datos, vamos a colocar aquí todos los datos que conocemos. Primero los de la cuchara. Nosotros conocemos que el aluminio es de 900, su temperatura inicial es de 25 y la masa es de 150 gramos. Por lo tanto, al convertir el único que requiere, que es la masa, dividiéndola entre 1000, es 0.15 kilogramos. Pregunta: temperatura final, porque es a qué temperatura quedan ambos al ponerse en contacto. Entonces me están pidiendo la temperatura final. Vamos ahora con los datos de la sopa. El calor específico del agua es 4186, su temperatura inicial son de 60 grados y la masa es de 350 mililitros, que como ya lo dijimos, un mililitro, su equivalencia en gramos es igual, por lo tanto 350 mililitros son 350 gramos, al dividirlo entre 1000 nos daría 0.35 kilogramos. Con todos estos datos expresados en sus unidades correctas, yo en la fórmula no pienso colocar las unidades de medida porque sería innecesario. Ya sé que la respuesta a mi pregunta, como la pregunta es la temperatura final, entonces yo ya sé que me tiene que dar en grados Celsius y todo está correctamente expresado. Obviamente se puede comprobar, pero sería innecesario. Por lo tanto, partimos de... Bien, entonces la formulita que tendríamos sería menos Q es igual a Q. Recuerde que Q se define como calor específico por masa por el cambio de temperatura. Entonces, acá en el miembro izquierdo iría sustituido los valores de quien pierde calor. Y en el miembro derecho iría sustituido los valores de quien gana el calor. Y como ya se explicó anteriormente, el que pierde es la sopa. El que ganaría sería la cuchara de aluminio. Entonces, en el miembro izquierdo sustituimos el calor específico, la masa y la temperatura de la sopa. En el miembro derecho sustituiríamos el calor específico, la masa y el cambio de temperatura, pero del aluminio. Entonces, recuerde que menos Q es igual a Q. Por lo tanto, y en este caso, como nuestra incógnita es temperatura final, vamos a romper el delta temperatura como temperatura final menos temperatura inicial. Y ahora comenzamos a sustituir. Recuerde que en el miembro izquierdo se sustituyen estos datos de quien pierde, que sería la sopa, y en el miembro derecho sustituiríamos los datos de quien gana, que sería la cuchara de aluminio. Entonces, al sustituir los valores, tendríamos esto: el agua 4186, la masa de 0.35, la temperatura final, que es la incógnita, menos la temperatura inicial, que es de 60. Ahora note que se le antepone el signo menos porque es quien pierde. Ahora en el miembro derecho sería la cuchara, calor específico de 900, su masa que es de 0.15, 150 gramos, temperatura final, que es la incógnita, y su temperatura inicial, que es de 25 grados Celsius. Entonces, multiplicamos acá menos 4186 por 0.35 y 900 por 0.15. Utilizando la calculadora, esto nos da 1465.1 y 135. Entonces, acá se me forma el producto de un monomio por un polinomio. Multiplicamos el monomio por cada término del polinomio. Multiplicamos entonces 1465.1 por TF, que daría eso mismo. Menos por menos da más, 1465.1 por 60, usamos la calculadora. De manera análoga, en el miembro derecho, 135 por TF, sería eso mismo. Y más por menos da menos, 135 por 25, usamos la calculadora y eso nos dan estos valores. Transponemos términos, temperatura final en el miembro izquierdo que se encuentra restando, cambia de operación y pasaría a sumar. Y en este caso la constante menos 3375 que está restando, cambia de operación y pasa a sumar. Hacemos eso, transponemos términos. Y en este caso nos toca reducir términos semejantes en cada miembro. 87.906 más 3.375, usamos la calculadora. 135 más 1465.1, usamos la calculadora. Y nuestra respuesta es esto.
91.281 es igual a 1600.1 TF. Despejamos TF, el 1600.1 que se encuentra multiplicando cambia de operación y pasaría a dividir en el miembro izquierdo. Utilizando la calculadora, 91.281 entre 1600.1, eso nos da aproximadamente 57.05 grados Celsius. Note cuántos grados perdió la sopa y cuántos ganó la cuchara. La sopa perdió alrededor de 3 grados Celsius aproximadamente, y en el caso de la cuchara ganó más del doble de su temperatura inicial. Es decir, la sopa perdió calor y la cuchara ganó calor. Temperatura que queda equilibrado ambos, 57.05 grados Celsius. Ahora, note que hasta el final le puse los grados Celsius porque ya le dije, como todo está medido correctamente, tenemos la certeza de que esto sería grados Celsius. Las conversiones ya las hicimos anteriormente, aunque las podemos demostrar, porque en esta parte esto sería kilogramo, joules sobre kilogramo por grado Celsius, esto sería kilogramos. Entonces kilogramo con kilogramo se cancela y me quedaría solo el joules sobre grados Celsius. Entonces en el otro miembro me queda igual, y cuando despejamos, los joules con los joules se simplifican y la respuesta solo me queda en grados Celsius como tendría que ser. Por lo tanto, la respuesta es correcta, 57.05 grados Celsius. Pasamos al ejemplo número 2, un ejemplo de análisis también. Se calientan 15 balas de cobre a 98 grados Celsius y luego se dejan caer en 160 gramos de agua a 20 grados Celsius. La temperatura final de la mezcla es de 25 grados Celsius. ¿Cuál era la masa de cada una de las balas? Ojo, porque hoy la pregunta es analítica. Inicialmente vamos a calentar 15 balas de cobre, pero la pregunta va relacionada que cuál era la masa de cada una de las balas, es decir, no de las 15 en total, sino que de cada una individualmente. Bien, ya lo analizamos. Ahora pensemos en las unidades que vamos a convertir. Primero, 98 está correcto. 160 gramos de agua hay que convertirlo a kilogramos dividiendo entre 1000. 20 grados Celsius está correcto. Temperatura final 25 grados Celsius está correcto. Valores que se buscan en la tabla: el del cobre, que sería el calor específico del cobre, y el de... se echan en agua, por lo tanto el del agua también. Ya teniendo esa idea, lo último que nos toca analizar es quién pierde y quién gana para hacer la sustitución. Para decir menos Q es igual a Q. Quién pierde y quién gana. Entonces, en este caso, analicemos. Se calientan 15 balas de cobre a 98 grados Celsius y llega a 25 al final. Por lo tanto, el cobre pierde, porque como ya me dan la temperatura final, entonces hoy es fácil verlo. Si el 98 estaba inicialmente el cobre y terminó en 25, evidentemente el cobre el que pierde. Y el agua, que estaba a 20 grados y llegó a 25, entonces el agua gana. Entonces menos Q va a ser la sustitución para cobre y Q va a ser la sustitución para el agua. Entonces ya con esos valores solo nos falta buscar en la tabla. El del cobre está aquí, 387 joules sobre kilogramo por grado Celsius, y el del agua 4186 joules sobre kilogramo por grado Celsius. Colocamos los datos por separado de los dos. Primero comenzamos con el del cobre, serían las 15 balas, calor específico de 387 según la tabla. La temperatura inicial a la que estaba era de 98 grados, su temperatura final a la que llegó es a 25 grados y la masa es desconocida. De hecho es la pregunta, pero no de todas las balas, sino que individualmente. Ahora hacemos lo mismo con los datos del agua. Su calor específico de 4186 según la tabla. Su temperatura inicial estaba a 20 grados Celsius y al meter todas las balas calientes llegó a 25 grados Celsius como temperatura final. Y la masa del agua es de 160 grados o 160 mililitros en este caso.
Convirtiendo 160 gramos a kilogramos, dividimos entre 1000 y daría 0.16 kilogramos. Por lo tanto, ya al tener todas las unidades correctamente, nuevamente le explico, no es necesario sustituir las unidades de medida, sino que solo trabajar las magnitudes, y como la respuesta es masa, nosotros ya tenemos la seguridad de que va a dar en kilogramos cuando realizamos las operaciones indicadas. Por lo tanto, ahora vamos a sustituir. Menos Q es igual a Q. Recuerde que la Q se define como calor específico por masa por cambio de temperatura. Entonces, menos Q va a estar referido a quien perdió, que en este caso obviamente es el cobre, porque pasó de 98 a 25. Y Q positivo va a estar referido a quien ganó, en este caso es el agua, porque pasó de 20 a 25. Separamos el delta T como temperatura final menos temperatura inicial, aunque en este caso lo pudimos, en los datos, pudimos haber escrito aquí directamente delta T, 98 menos 25 para las balas, y delta T para el agua, 20 menos 25, y colocar ya los datos. Eso ya es indiferente, como usted quiera resolver el ejercicio. Me gusta separarlo. Bien, sustituyendo los datos, el de la parte izquierda es el del cobre y el de la parte derecha es el del agua, y se toman de acá. Por lo tanto, realizando las sustituciones pertinentes, tendríamos esto. Se le antepone el signo menos porque es el que pierde. 387, el calor específico del cobre. La masa no la conozco, la del cobre. Su temperatura final fue 25 menos su temperatura inicial de 98. En el caso del calor específico del agua, 4186, la masa sí la conocemos, es de 160 gramos, equivalente a 0.16 kilogramos. Temperatura a la que llegó fue de 25 grados y comenzó con 20 grados. Entonces, vamos a reducir estos términos, 25 menos 98 y 25 menos 20. Unidad mayor menos una unidad menor. Entonces, en este caso, va a dar negativa la respuesta. 25 menos 98 va a dar negativa la respuesta. Y 25 menos 20 va a dar positiva la respuesta. Ordenando, dejando la variable al final. Y como se están multiplicando los tres, vamos a dejar la variable al final. Entonces, note que ahí voy a decir menos por menos da más, y ahí se solventa el signo positivo, porque ahora el despeje va a ser pasar a dividir, no transponer término. Entonces, en este caso, menos por menos va a dar más, y va a quedar correctamente expresadas las unidades y en positivo, porque en este caso estamos hablando de masa, y la masa nunca puede ser negativa. Recuerde que en mecánica estudiamos eso. El peso puede ser negativo cuando se está hablando de que el vector es en dirección contraria, pero la masa jamás puede ser negativa. Entonces, por lo tanto, aquí evidentemente la masa nos tenía que dar positivo, y ya lo demostramos al hacer el análisis de quién pierde y quién gana. Si nos hubiéramos equivocado, que ese es el error más común en los estudiantes, equivocarse en la interpretación. Si usted se equivoca en la interpretación, le va a dar el signo incorrecto, o la respuesta que usted busque no va a ser correcta. Bien, entonces utilizamos la calculadora, menos por menos da más, 387 lo multiplicamos por 73, y el 679.76 lo multiplicamos por 5, obteniendo en el miembro izquierdo 28.251 y en el miembro derecho 3.348.8. Despejamos la masa. El 28.251 que se encuentra multiplicando cambia de operación y pasaría a dividir. Ocupamos la calculadora. Si hubiéramos usado las unidades de medida, acá se hubieran cancelado todos y me hubiera quedado solo el kilogramo. Pero en este caso, como ya teníamos la certeza que estaba correctamente, evité utilizar las unidades de medida y yo ya sé que va a dar en kilogramos. Utilizando la calculadora, esto nos daría 0.1185 kilogramos. Es decir, esta sería la masa del cobre. Ojo, entonces acá no contesta lo que me está preguntando el ejercicio, porque el ejercicio me dice cuál era la masa de cada una de las balas. Lo que acabo de encontrar es la masa del cobre en total, es decir, de las 15 balas. Entonces aquí sencillamente distribuimos esta masa entre 15.
Solo vamos a hacer aparte. El 0.1185 kilogramos es la masa total de las 15 balas, es decir, de todo el cobre. Entonces, sencillamente, ese 0.1185 lo distribuimos entre las 15 balas que echamos dentro de la mezcla. Dividiendo 0.1185 entre 15, eso nos da de respuesta 0.0079 kilogramos. Para que tengamos una idea, corramos el punto decimal 3 espacio a la derecha para pasarlo en gramos, aunque no es eso el objetivo, pero solo para tener una idea. 1, 2, 3. Sería 7.9 gramos de masa cada uno de las balas. 7.9 gramos cada una de las balas. En este caso, pues la respuesta evidentemente tiene que quedar en kilogramos, a menos que el ejemplo diga otra cosa. Bien, esto sería todo y nos vemos en la siguiente clase virtual. Hasta luego.